Le he venido contando cómo se han detectado errores, muchos errores en las listas que el Senado de la República entregó al Instituto Federal Electoral para poder integrar las boletas que se utilizarán en la elección judicial extraordinaria del próximo 1 de junio. Uno de esos errores es que venga el nombre de la magistrada Lilia Mónica López Benítez, quien aparece como magistrada en funciones del Tribunal de Disciplina Judicial, que todavía no existe, además de que ella informó que declinó participar en el proceso de elección. Le agradezco mucho a la magistrada Lilia Mónica López Benítez que me tome la llamada y es consejera de la Judicatura Federal. ¿Qué tal? ¿Cómo está, magistrada? Gusto saludarla. ¿La tenemos? A ver, creo que ya podemos hablar con ella. ¿Qué tal, magistrada? ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias. Agradecida por este espacio y pues sobre todo con el auditorio por el favor de su atención. Es muy amable en tomar nuestra comunicación. Bueno, cuéntenos la historia. ¿Cómo fue que usted declinó participar en la elección judicial y aún así su nombre aparece en las listas o apareció en las listas que entregó el Senado de la República al INE? Efectivamente, decliné en octubre del año pasado porque mi voluntad fue no participar para ningún cargo en esta elección de esta mal llamada reforma judicial, que por supuesto no comparto. Y el domingo, con mucha sorpresa, empiezo a recibir una serie de mensajes indicándome que estaba yo en las listas y efectivamente cuando me las envían lo verifico y me encuentro ahí para el Tribunal de Disciplina Judicial, cargo al que yo no aspiro, como no aspiro a ningún otro más, dentro de esta próxima elección que se avecina en junio de este año. ¿En cuál de los comités, en cuál de los tres comités la incluyeron indebidamente? En el del Senado, al menos esa es la única que yo he visto. Desconozco si pudiera estar incluida en alguna otra, por ejemplo, en el Ejecutivo. En el Poder Judicial no, porque en mi institución saben perfectamente que yo no he decidido contender para ningún cargo para esta próxima elección. Y realmente me sorprende el tema de verme incluida en el Senado, porque incluso personalmente acudí a las instalaciones del Senado a presentar mi declinación, que por cierto, el día que así lo hice, junto con otras compañeras magistradas, fuimos maltratadas por personal de seguridad que no nos permitían el acceso. Quiero imaginar que la entregaron esta renuncia por escrito, la renuncia a participar en la elección. Sí, efectivamente, en una de oficiales de partes de las comisiones en el Senado y como comento, inicialmente se nos había dicho que nos permitirían el paso, posteriormente se nos indicó que no podríamos pasar y que tendríamos que dejarla en una oficiales de partes diversa. En fin, fue una situación bastante molesta e incluso agresiva Ujú. el habernos limitado ese derecho a presentar en forma personal nuestra declinación como lo estaban haciendo todas y todos nuestros compañeros. Cuéntanos las razones por las que usted prefirió no ser parte de este proceso. Desde un principio que inició este tema de la reforma, ver cómo estaba construida bajo ocurrencias, sin un nivel serio de reflexión y sobre todo sin un objetivo real y contundente de mejorar el sistema de justicia, empecé a hablar al respecto, a acudir a los famosos diálogos a las que se nos convocó por parte de la Cámara de Diputados, que en realidad no fueron diálogos, fueron monólogos, porque siempre nos dijeron, la reforma va Ujú. porque va. Entonces, al ver esta situación y ver que el sistema de justicia no se iba a mejorar y que la justicia no sería lo que nos vendían para las personas a las que servimos, es que decidí que no valía la pena prestarme Ujú. a este juego, porque esto ha sido un juego sucio, un juego perverso que se va modificando, van modificando las reglas del juego día tras día, entonces es
hay muy poca seriedad y sobre todo, insisto, quienes van a resentir las consecuencias de esta reforma, por desgracia, es a las personas a las que sirve el sistema de impartición de justicia, especialmente la justicia federal, que es la que ampara y protege contra los actos de autoridad. Magistrada, me queda un minutito. Le pregunto por último, ¿cuántos años estuvo usted en el Poder Judicial? 35 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, donde aprendí que la tarea de una persona juzgadora es actuar con independencia e imparcialidad, lo que ahora va a estar muy cuesta arriba. Y me imagino que en esos 35 años las promociones que tuvo fueron pues a través del mérito y de la presentación de exámenes y el desempeño. Efectivamente, la carrera judicial es cosa seria, no es un chiste el llegar a un órgano sin tener la experiencia, se va adquiriendo poco a poco, pasando por cada uno de los escaños de la propia carrera judicial y sometiéndose a exámenes de evaluación que desafortunadamente ya no existen para pasar a requisitos tan eh, cómicos como tener solamente un 8 de promedio y 5 cartas de recomendación de los vecinos. Pues, magistrada, le agradezco mucho estos minutos para el programa. Es usted muy amable. Con todo gusto, muy buen día. Buen día, gracias. Pues ahí tiene usted el caso de la magistrada Lilia Mónica López Benítez, que a pesar de que presentó su renuncia, la maltrataron cuando lo hizo, pero a pesar de que la presentó, pues apareció aún así en las listas del Senado para la elección judicial. ¿Cómo ve?